Aquí estamos ya con nuestro invitado, doña Blanca Sacancela, candidata a vicepresidente por Creo Lista 21. Doña Blanca, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, estimado Ramiro. Un saludo a toda la audiencia de Radio I-99. Es por teléfono la entrevista para no pedir la imagen. Es Encienda, por la señal. encienda la cámara, por favor, doña Blanca, porque en verdad no la diviso y me encantaría poder apreciar y que el público pueda ver también su imagen a través de la pantalla en I99 TV también. Sí, muchísimas gracias. Estamos con un problema de conectividad, entonces hemos habilitado el audio. Ah, ya, se le acabaron los megas, Sí. entonces está bien, ya no hay ningún problema. No, es más que nada por la señal. Siempre La, hemos tenido problemas con ustedes y la sugerencia es la estoy en audio. molestando, A la orden. señora. Hay que ponerle un poco de humor a esto. Cuénteme. Así es. Sí, porque van a necesitar bastante humor ustedes para digerir los resultados de Creo. ¿Cómo ve usted ese resultado? Bueno, es un resultado que nace de una estrategia que fue planteada por el mismo gobierno y por el correísmo con el objetivo de anular a cualquier otro tipo de opción adversa a los preceptos que ellos impulsan. Por ejemplo, si usted se pone a ver a cuadros muy valiosos que tienen el porcentaje similar al nuestro, no es porque no sean buenos candidatos, de ninguna forma, o porque no tengan la capacidad y la talla para poder dirigir los destinos del país. Todo lo contrario, responde a esta estrategia de polarizar antes de primera vuelta y tratar de anular cualquier tipo de participación o cualquier tipo de representación diferente a ellos. Eso es lo que ha ocurrido, es lo que hemos visto nosotros el día de ayer respecto de los resultados. Y bueno, sobre esos análisis, muchísimos, pero aquí viene una posverdad que el día de ayer se empezó a instaurar respecto incluso de la participación y de la creación de nuevas dos corrientes que se dicen que a criterio mío, en lo personal, pues son exactamente lo mismo. Sí, pero no han tenido, hablando de los 14 que quedaron, ninguno tuvo la fuerza disruptiva. Hay un intento del señor Isa que queda en tercer puesto, pero muy distante del segundo, y doña Andrea González, que por mérito propio, más que del partido que la auspicia, termina teniendo una posición expectante. El señor Tabaqui, que no hizo una mala campaña, está cargando el fardo de quienes opinan mucho en el Ecuador que la administración Lazo no fue lo más eficiente ni de la mejor. Bueno, si nos reducimos a hacer ese análisis, es bastante injusto porque haríamos el mismo análisis para otras organizaciones como Suma, que tenía un gran candidato, que era el señor Jan Tope, que se lo bajaron en el camino. Entonces, y si seguimos haciendo el análisis de las mismas organizaciones de las cuales nos ubicamos en este porcentaje menor, también esta construye. Entonces, decir que fue por un tema de un exgobierno, de un número, me parece que es algo injusto calificar así a una propuesta seria, honesta y que tenía muchas expectativas y un trabajo muy aterrizado. Y lo propio con el resto de candidatos. Entonces, ahí nuevamente, insisto, esto responde a una estrategia que fue impulsada desde el gobierno, algo que fue denunciado por nosotros, cuestionado, una acción que fue incluso liderada por quien le habla, para poner en el debate el tema de los vicepresidentes, el rechazo al irrespeto a la Constitución, pero todos esos actos sistemáticos vemos que al final del día nos dan la razón. Eso precisamente beneficiaba a un candidato en particular. Doña Blanca, con todo respeto, cuando yo entreviste a los otros candidatos, tenga la absoluta seguridad que les preguntaré sobre el fardo que cargan ellos. Yo, como estoy entrevistando a usted y es una líder de Creo, le pregunto por su propio fardo. Me parece lo justo de preguntar. Pero también voy a conseguir que usted que en la narrativa fue más poderosa que la proposición de los otros 14. La narrativa posesionada por ambos que han llegado a la segunda vuelta en primero y segundo puesto, dependiendo cómo arroja el resultado del Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la votación popular, termina siendo que pesó muchísimo más que cualquier intención, por más buena que sea, de los otros 14, entre esos Creo.
Sí, sí, Ramiro, es cierto lo que usted dice, agradezco su punto y me parece importante que después de lo que ha ocurrido, cada una de las organizaciones y los actores políticos miremos qué es lo que viene para el futuro. Nosotros hemos planteado mejores días para el país, auguramos que eso ocurra. Tenemos ya hoy por hoy una segunda vuelta en el escenario. Vamos a ver qué es lo que pasa. Existe muchas expectativas. ¿Qué va a pasar con la vicepresidenta? ¿Qué va a pasar con las organizaciones que tienen bajo su potestad el tema del respeto a la Constitución, a la ley, al Código de la Democracia? Si bien es cierto, hemos cuestionado un accionar del presidente candidato, pero también el día de ayer existió un reporte, por ejemplo, desde el consulado de Estados Unidos, en donde una asambleísta, igual candidata a la asamblea, estuvo todo el tiempo en el recinto electoral, decía, pero solo estoy sentada, sí, pero es una forma intimidatoria. Entonces, lo que nosotros y en lo personal convoco es para que esta segunda etapa de estas elecciones se lleven con el mayor apego posible a la norma, que es lo que siempre proponemos, que es lo que siempre hemos planteado, porque eso le hace bien al país. Esperamos que esta segunda etapa se desarrolle, Ramiro, como digo, con absoluto apego a la norma, porque el país tiene muchas urgencias y necesitamos lo más pronto posible tener a un mandatario, que el gobierno se estabilice y poder avanzar. Blanca, hablando que debemos tener un mandatario, ¿cuál va a ser la posición de Creo en esta segunda vuelta? ¿Podrá ser muy temprano? ¿Tendrá que juntarse la directiva con el señor Lasso para que decidan qué van a hacer, impedir que uno llegue o permitir que otro llegue? Suena igual, pero es diferente. Impedir que uno llegue es utilizar más la sinrazón y permitir que otro llegue es utilizar más la razón. Por tanto, en esta dicotomía que le estoy planteando, ¿tienen claro por qué aguas se van a decantar? Nosotros tenemos una reunión en las próximas horas para revisar algunos puntos, pero lo que estamos claros es que nosotros vamos siempre a estar apegados a lo que le aporta al país. Creo nació como una forma de rechazo al abuso de poder, al autoritarismo, y creemos que eso le ha hecho mucho daño al país, y lo que está pasando hoy, esta gran polarización, es precisamente fruto de eso. Y si vamos un poco más allá, el correísmo logra romper su techo precisamente por un voto de rechazo a las formas que se repiten en la otra tendencia que también pasa a la segunda vuelta. Por lo tanto, me parece que es importante llamar a la reflexión, es importante analizar cuáles son los lineamientos, cuáles son las prácticas en política, y creo estará siempre impulsando aquellos principios que hemos dicho y hemos defendido siempre. En lo personal, Blanca Sacancela siempre se inclinará por el respeto y la defensa a la libertad, a la democracia y a una justicia social. Siempre que exista eso, pues yo podré siempre ser útil en lo que así se considere. Blanca, ¿tenemos claro cuántos asambleístas puede obtener, Creo, en la República? Todavía no, hasta el día de ayer habían 3 curules a nivel nacional, de pronto tal vez un cuarto a medida de que se van subiendo los datos. Ese reporte igual lo estamos manejando todavía, no tenemos un dato certero de aquello. Y con esa lectura preliminar, ¿qué opina? Es una lectura, como digo, que responde a una estrategia general y un repensar de las organizaciones políticas. El día de ayer como le decía Ramiro, se trató de instalar una narrativa de que los otros candidatos, es decir, no deberían existir las otras organizaciones políticas. ¿Para qué? En eso está Construye, está Suma, está Creo, estamos algunas organizaciones, y me parece que ese análisis parte de una estrategia de posverdad para aniquilar, como digo, a otras tendencias que distamos mucho de las dos posiciones actuales. Creo que eso es una lectura equivocada, me parece que esa es una lectura incluso, por decirlo, antojadiza de quienes quieren instaurarse como opciones únicas en el país, y que eso incluso atenta contra la democracia. Creo que hay que tener una lectura mucho más amplia de lo que acabó de ocurrir, y no reducirlo a algo tan simple como un porcentaje en una elección evidentemente polarizada. ¿Cuál es la lectura correcta? ¿Cuál es la lectura amplia?
La lectura amplia es que el país se ha dividido por el odio, que el país está dividido por el rechazo a las formas que antes se combatieron. Mira, lo que pasa en el Ecuador es que hay la mayor porcentaje, aquí sí con los datos del día de ayer, el mayor porcentaje de ecuatorianos rechaza el correísmo, más del 60%, rechaza el correísmo rotundamente. Existe un porcentaje que sigue un voto duro e incluso rechaza el correísmo, pero también rechaza estas formas de quien hace frente al correísmo, y por eso es que el correísmo sube y rompe su techo. Entonces estamos viendo que ni la una ni la otra son los mejores caminos, pero en esto el mal menor es lo que se ha convocado y por eso son los votos que ahora podemos tener. Eso no quiere decir que los que tenemos menos porcentajes por el comportamiento del electorado simplemente no sirven o no puede ser válida. Me parece que Suma es una organización, bueno, con los reparos que tenga y demás, que tendría una gran probabilidad que fue aniquilada en el camino, repito, construye lo propio con cuadros muy valiosos, especialmente en el tema del Parlamento andino. Creo igual con varios cuadros que nosotros teníamos y así las otras organizaciones. Entonces, la lectura correcta es que hay que ser responsables para dar ese criterio en política y quererlo reducir a que cuánto están gastando estas organizaciones políticas o cuánto le cuesta al país estas organizaciones políticas. Me parece que es algo, como digo, muy reducido, que no se apega a la verdad. Y todo lo contrario, si queremos nosotros hablar de ahorro del Estado, empecemos hablando de otras formas, como el mal uso del aparataje estatal, como el número de asambleístas, el tema de los sueldos de la asamblea, entre otras cosas. Y bueno, varios detalles que podemos seguir analizando. Hablando del 60% en contra, eso se definirá en la segunda vuelta y ahí tendremos el despeje de esa incógnita. Hablar de chequeras que manejan la política, yo creo no se puede quejar. A ver, más allá de chequeras que manejen la política, yo creo que si la gente hace este análisis de que el Estado invierte en las organizaciones políticas y los porcentajes son muy bajos, está bien, hay una reforma a la Constitución que ha sido planteada. Entonces, ¿cuál va a ser la postura de estas mismas organizaciones al dar la votación en el Pleno de la Asamblea para hacer una reforma al Código de la Democracia? Concuerdo que se debe hacer reformas al Código de la Democracia, que los partidos deben responder a la formación de cuadros en política. Yo mismo he cuestionado, Ramiro, el tema de los Airbnb en política, porque sí hay ciertas organizaciones también que se han convertido solamente en casas temporales para que ciertos cuadros sean candidatos, pero existen también ciertas organizaciones, y bueno, yo he venido al menos del proceso de Creo, que hemos apostado a los cuadros propios. En fin, hay varios análisis que se deben dar más adelante. Como digo, lo que nos deja de la jornada del día de ayer es un país totalmente dividido. Eso a mí en lo personal, como Blanca se cancela, me duele mucho, porque reinar sobre el odio, sobre la división, sobre los florindos, sobre los correístas, sobre los pelucones, sobre esto, solamente nos causa más herida social, una herida social que no está saldada. Debemos seguir desde cualquier arista luchando por un país incluyente, o un país que permita estos contrastes de los que hablábamos con Francesco, este país diverso pero unido y plural en lo propio y en lo esencial. Blanca, agradecerle y por favor, cuando ya tenga alguna reflexión y dirección sobre lo acontecido ayer y sobre la posición que tomará el movimiento Creo, para que nos las haga saber. Agradecerle por la entrevista, buena jornada electoral, Francesco, un buen candidato, veamos qué sucede en el futuro. Que tengas un buen día. Igualmente, Ramiro, a ustedes, gracias, siempre a la orden. Buen día. Abrimos el espacio de las menciones.